Hola, mi nombre es Heriberto Gallegos Torres. Actualmente curso la licenciatura en Derecho, noveno cuatrimestre, en el Instituto Universitario del Estado de México. Hoy, en esta pequeña presentación, quiero darles a conocer algunos temas en cuanto a la unidad 2 de la asignatura Derecho Electoral. Para entrar en materia, quiero establecer unos conceptos generales. ¿Qué es elección? Va a ser aquel mecanismo democrático que permite a los ciudadanos, a través del sufragio, designar a los dirigentes que ejercerán cargos políticos. Las elecciones, de este modo, facilitan que los individuos tomen decisiones vinculadas a la gestión y la administración de los asuntos públicos. ¿Qué es elector? Elector va a ser aquella persona que elige o puede elegir por derecho, especialmente en unas elecciones políticas. Más que nada, el elector va a ser la persona votante y este derecho se asigna o se adquiere cuando cumplimos la mayoría de edad. Ahora bien, en el derecho electoral existen órganos electorales, los cuales voy a establecer en este momento. En primera mano tenemos al Instituto Nacional Electoral, con siglas INE. El Instituto Nacional Electoral va a ser aquel órgano administrativo facultado por el Estado, el cual tiene la encomienda de organizar, vigilar y llevar a cabo las elecciones dentro de toda la República Mexicana, coadyuvando por los órganos estatales para llevar las elecciones locales. Ahora bien, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con siglas T, E, P, J y F, va a ser aquella institución autónoma del Poder Judicial con la personalidad propia, el cual está encargado de resolver la litis surgida en los procesos electorales. ¿Esto qué quiere decir? Que está enfocado dentro del ámbito federal, es decir, las incongruencias que afecten los derechos en las elecciones de los diputados federales, los senadores y además del presidente de la República. Como órganos electorales tenemos a la Fiscalía Especial para Atención de los Delitos Electorales, con sus siglas FEPADE. Esta fiscalía especializada dentro del orden de justicia tendrá como responsabilidad el prevenir y perseguir, de acuerdo con lo estipulado en las leyes, aquellos delitos que vayan en contra de los derechos electorales y lo que con estos conllevan. También tenemos al Tribunal Electoral del Estado de México, con siglas TEEM. Este tribunal
será la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral dentro del Estado, que tiene como tareas principales el poder garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos, además de las resoluciones electorales. Por último, tenemos al Instituto Electoral del Estado de México, con siglas IEEM. Este órgano autónomo dentro del Estado de México, el cual, bajo la ayuda del órgano nacional y con la encomienda del Poder Legislativo local, lo que es cada 3 y 6 años respectivamente organizadas las elecciones tanto para presidentes municipales, diputados locales y tanto como gobernador. Hablando de partidos políticos, quiero establecer a qué se refiere un partido político o qué es. Los partidos políticos son aquellos que cuentan con registro ante el Instituto Nacional Electoral, tienen ese derecho de participar en elecciones federales de presidente de la República, senadores y de diputados, así como locales de gobernador, diputados y de ayuntamientos. Para hablar de partidos políticos existen dos vertientes: partidos políticos federales y partidos políticos locales. Un punto que quiero retomar en cuanto a una diferencia entre los partidos políticos federales y los partidos políticos locales es que en los locales se pueden afiliar más partidos políticos y hacer más coaliciones. Sin embargo, en los federales requieren más requisitos para poder afiliar más partidos políticos o tener más coaliciones. Hablando del sufragio, tiene origen en el vocablo latino suffragium y se refiere al derecho de participar a través del voto de forma constitucional y política en un sistema electoral, donde se eligen entre las personas candidatas para que ocupen cargos en entidades públicas o privadas en la política. El sufragio establece o surgen algunos efectos, los cuales son producir representación, ofrecer legitimación y obtener gobierno. Hablando de sufragio, existe un marco jurídico, lo cual está en el artículo 1, párrafo 4 y artículo 7 de la LEGIPE. Y hablando de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, están estipulados en los artículos 35, 36 y 116 base 4 de la ley ya mencionada. Ahora bien, hablaré sobre la diferencia del sufragio y del voto. Como lo establecí en la diapositiva anterior,
el sufragio es un sistema de votación acordado por el gobierno de un país para elección de todos los cargos políticos de un país. Y el voto es una forma de expresión de la voluntad de las personas que sirve para tomar una decisión colectiva. El votar es el acto por el cual un individuo manifiesta que prefiere cierta opción, formula o persona frente a otras. Votar siempre implica elegir entre distintas opciones. Espero y les haya quedado claro la diferencia entre sufragio y voto. Por último, quiero abordar la evolución del voto. Hablando de la antigua Roma, en esa época, las clases altas representadas en las figuras de los patricios, además de los nacidos con la libertad como lo eran los plebeyos, eran las únicas personas o personajes que podían ejercer el voto. Hablando de la Edad Media, en esta época de la historia, reconocida por la nula importancia de la población dentro de la vida política de un país, el gobierno se basaba solo en monarquías. Por último, la Edad Moderna. Hasta el momento, el voto en nuestro país es la herramienta más importante para elegir nuestro gobierno. Como lo establecí en este momento, el voto es la herramienta más importante para elegir nuestro gobierno. Sin en cambio, ya no le tomamos esa importancia para ir a votar. ¿Y se han preguntado alguna vez el por qué ya no nos interesa ir a votar? Es evidente que es por la corrupción que existe dentro de esas urnas o dentro de ese proceso electoral. Y bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias.